Hola emprendedores, bienvenidos a un nuevo video de EmprendeTube y hoy vamos a hablar de un análisis de la nueva propuesta de constitución, la que se va a votar el día 17 de diciembre, es decir, desde que está saliendo este video, hoy día 10 de diciembre, nos quedan 7 días para la votación, o sea, es el próximo fin de semana. Y aquí voy a hacer toda una intro. Al que no le gustan las intros largas, no me interesa, pero tengo que hacerlas porque creo que hay que aclarar ciertas cosas porque cuando uno habla de temas que son más bien políticos, ¿ya? Pero que nos afectan a todos, existe de repente una animosidad tremenda, especialmente de la gente que ya tiene ideologías políticas definidas y es militante de partidos y todo eso, y no quiero que se malentienda de que en este canal de alguna manera se trata de eso, ¿ya? Esto parte simplemente de la base de analizar si la nueva propuesta es buena o mala, pero solo desde la mirada del emprendimiento, ¿ya? Esa es la primera cosa. O sea, no voy a hablar de la constitución como un todo, ¿ya? Voy a hablarla simplemente de las cosas que para mí, y ojo también, esto es mi opinión absolutamente personal, lo que para mí en el fondo es, o lo que yo entendí también de la Constitución al leerla, ¿ya? Al leer el texto de la propuesta con bastante detención, como uno debiera hacerlo antes de poder votar, y por tanto les estoy compartiendo mi opinión personal. En ningún caso tampoco deseo por ningún motivo influir en la opinión que vayan a tener ustedes, ni tampoco, mucho menos, en cómo ustedes vayan a ir a votar. El voto es personal, libre y cada uno puede hacer lo que quiera con eso. Además es secreto, así que da lo mismo, ¿ya? O sea, en el fondo ustedes pueden decidir si lo comparten o no lo comparten, pero al final yo no soy nadie para influir en la opinión de ustedes respecto de lo que ustedes vayan a hacer. El que quiera informarse de lo que yo creo sobre esto, respecto de mi experiencia como emprendedor y lo que creo que puede ser mejor, ¿ya? Para un escenario o peor para los emprendedores solamente, ¿ya? Para seguir haciendo negocios en Chile, ese es el contexto. Esto es de eso es lo que voy a hablar. También, súper importante, yo hice videos anteriormente respecto de las propuestas anteriores de constitución, igual los pueden buscar. Yo no soy militante de ningún partido político, ¿ya? Ni de derecha ni de izquierda. Nunca he militado en ningún partido, de hecho no estoy inscrito. Esa información es pública, de hecho uno la puede buscar. No estoy inscrito en ningún partido político, nunca he militado en partido político y muy probablemente en mi vida no creo que vaya a militar en ningún partido político porque no es un tema que me interesa. Sí me interesa todo el tema del activismo social y proemprendimiento, y para eso sí he participado en asociaciones gremiales que no tienen nada que ver con la política, donde se busca mejorar las condiciones para el emprendimiento. También, desde el punto de vista de lo que yo considero, todos los chilenos tenemos que estar informados y votar informados, porque finalmente cuando no hablamos de estas cosas, cuando no compartimos, cuando no conversamos, terminamos tomando muy malas decisiones como sociedad, ¿ya? Entonces, para que ustedes voten bien la próxima semana, más que vean este video u otros videos o lean información en redes sociales, vayan y revisen la propuesta constitucional por ustedes mismos y leanla completa, ¿ya? Está disponible en www.procesoconstitucional.cl y en un montón de sitios más, pero ese es el sitio web oficial, que es de donde yo la descargué para poder leerla. Me demoré en hacer este video porque, siendo muy honesto, es larguísima. Son 187 páginas, si no me equivoco. Es súper larga. Me costó leerla. Es un texto denso, ¿ya? De hecho, curiosamente, me costó bastante más leer esta que la anterior. La anterior se me dio más fácil, ¿ya? Encontré más liviano igualmente el texto igualmente.
Esta me costó más, por eso igual me demoré un poco en hacer el video, pero igualmente hicimos el intento. Además de leerme el texto, ¿ya? Y aquí lo último antes de empezar con el análisis, además de leer el texto, yo vi diferentes análisis que se había hecho de la propuesta constitucional. Lo que yo trato de hacer para tener una opinión lo más objetiva posible, y lo que también les recomiendo, es que no vean solamente, siempre van a encontrar análisis de repente que tienen algún grado de sesgo, sobre todo cuando son de personeros políticos. ¿Ya? Ahí va a haber gente que defiende o está en contra de la Constitución, pero con una postura declarada porque es militante de algún partido político que ya tiene una postura definida. ¿Ya? Entonces, mi consejo ahí es vean de los dos lados y también vean análisis idealmente como este de personas que son independientes, que no tienen nada que ganar ni perder con esto y que finalmente les van a transferir cuál es su visión en el fondo menos sesgada, porque cuando las personas son militantes de partidos políticos y tienen ideologías ya definidas, de repente esas mismas ideologías, estoy hablando de personas de derecha o de izquierda, aquí no es con ningún guardo político, las personas que están metidas en política son igual de fanáticas y mentirosas y malditas cuando quieren defender algo, y son capaces de hacer cualquier cosa para defender una postura, falsear información y todo. Y por eso también cuando tenemos estas elecciones que hay que hacer a nivel de ciudadanía, presidenciales, de lo que sea, siempre vamos a andar circulando mucha información falsa. Y por eso también es que lo más importante que uno puede hacer y lo mejor que uno puede hacer es leerse las cosas por uno mismo para no andar como idiota, porque no es otra cosa, repitiendo cosas que después no son y quedando en ridículo ante las personas que sí leen. Terriblemente, la gran mayoría de los chilenos el próximo domingo 17 de diciembre va a ir a votar sin haber leído el texto. Eso va a ocurrir y ocurre siempre. Yo soy de la idea que es bien extremista, que no es una idea ni de derecha ni de izquierda. Yo creo que sería impopular tanto con la derecha como con la izquierda. Yo soy de la idea de que las personas no debieran tener derecho a voto sin previo aprobar un examen mínimo de civilidad, de conocimientos mínimos para saber que esa persona tiene criterio formado y entiende lo mínimo de cuáles son sus derechos y deberes a nivel como ciudadano en un país, en todo el mundo, ¿ya? Y si no es así, esa persona no puede tener derecho a voto porque es peligroso, porque va y hace cualquier cosa y es una persona que va a caer ante propaganda que venga de cualquier parte y que le digan cualquier estupidez y se la va a creer y no siente muchas veces ningún cargo de conciencia en eso. O sea, encuentra que es algo normal no leer y simplemente hacer cualquier cosa. Vamos entonces con el análisis. Dije que la introducción iba a ser larga, me da lo mismo. ¿Ya? Y me da lo mismo también si alguien se enoja porque le toco su postura política, sea de lo que sea, no me interesa. ¿Ya? Esto es para emprendedores y normalmente las cosas que se comparten en este canal son valoradas justamente por emprendedores. La gente que anda buscando cosas para el análisis político, para reafirmar su ideología, no es, este no es el canal, porque seguramente tampoco voy a decir ninguna cosa muy extrema, ni no voy a hacer ningún llamado de ninguna cosa, ni a favor ni en contra, simplemente es un análisis. Ahora bien, creo que esta constitución es buena para el emprendimiento o mala. Es una constitución tibia. Esa es la opinión, esa es la impresión que me dio a mí. También digo, yo no soy ningún analista político ni experto constitucional, ¿ya? Soy un ciudadano común y corriente que sí entiende lo que lee y que es bien estudioso y tiene harta experiencia en su área. Ese sería todo mi bagaje, digamos, para poder hacer el análisis. A mí me pareció una constitución tibia. Esperaba más en hartas cosas, ¿ya? En hartas materias. Ya no me voy a referir a muchas cosas porque no creo que no tienen mucho que ver con el emprendimiento, y tengo un punteo, digamos, bien concreto de las cosas que a mí me parece que pueden ser relevantes. Habla poco de emprendimiento en la Constitución, habla un poco más de emprendimiento, creo que es una mejora en eso de la propuesta anterior. La anterior sí que no hablaba
nada de emprendimiento. O sea, parecía como algo completamente irrelevante y mal ahí. Y esta es un poco más, pero me parece que se queda muy corta, como así también no habla mucho de ciencia y tecnología ni innovación. Ya, como que ahí es donde, y de hecho se le ha criticado bastante esa parte. Entonces ahí completamente al debe, pero insisto, mejor que la propuesta anterior, si quisiéramos generar algún punto de comparación, y seguramente también mejor que la constitución actual. Recordemos que también esto es una decisión de si dejamos la constitución actual, ¿ya? La constitución del tiempo de la dictadura militar, reformada por Lagos. Seamos justos, ojo, primera cosa, no es gobierno militar, fue una dictadura y fue súper terrible lo que pasó ahí. Y para mí, en lo personal, esa es una constitución que, al haber sido promulgada en dictadura, sí es una constitución que en sí misma es ilegítima. Para mí, creo que es indecente pensar que esa constitución puede ser, es legítima cuando finalmente no teníamos derecho a nada con respecto a eso y respecto de un gobierno que se integró a la fuerza y se preservó en el tiempo, en el fondo, vulnerando la democracia, derechos humanos, todo. ¿Ya? Pero seamos justos. ¿Ya? Aquí yo soy una persona súper objetiva y súper estudiosa, así que tampoco me creo cualquier tontera. La constitución actual es una constitución que fue reformada por Ricardo Lagos casi en su totalidad. ¿Ya? No, a ver, los que hemos hecho el ejercicio de leernos el texto anterior y leernos el texto actual, o sea, me refiero al que estaba vigente durante, o el que se preparó durante la dictadura del 80 y tanto, y después el que finalmente termina reformulando Ricardo Lagos, que creo que fue el año 2002, son completamente diferentes, ¿ya? Así que cuando se dice que la constitución actual, no la que vamos a votar todavía, es la de Ricardo Lagos, es por eso, ¿ya? Para las personas que no se lo han leído, esa es la realidad. No es la constitución que había, solamente que como es una reformulación, ya no es que se haya hecho otra, pero es tan diferente que es como que se hubiera cambiado completa. Ya, ojo con eso. Y Ricardo Lagos es una persona de izquierda, ya, entonces también no es que, antes era la constitución de la derecha y ahora todavía estamos en la constitución de la derecha y la vamos a cambiar por una de izquierda. No. Y lo que debiéramos buscar los ciudadanos que no estamos metidos en política es qué es mejor para todos. ¿Ya? No es si de derecha o de izquierda, lo que sea mejor simplemente. Y la de ahora, la verdad que es más de izquierda que de derecha en ese sentido, y tiene muchas cosas que efectivamente no están muy bien porque Ricardo Lagos fue una persona que fue sumamente privatizadora, impopular en ese sentido hasta con la izquierda, entonces hay unos conflictos ahí. Y también se critica mucho porque no es de extrema izquierda como lo que se quería hacer con el intento anterior, ¿ya? Ahí, haciendo como algunos paracoras. Entonces, bueno, la decisión entonces va a pasar si dejamos la constitución reformada por Lagos, ya el texto actual, versus nos quedamos con esta o la rechazamos y se supone que no van a haber más procesos constitucionales y nos quedamos con la que está. Ya se supone que este es como nuestro último intento, ya porque en la anterior se supone que inmediatamente se había dicho que o si no, digamos, se aprobaba, se hacía otra. Ya, vamos con esto. A ver, ¿qué cosas? En emprendimiento, como les digo, nada muy relevante. Ya, entonces vamos a ver algunas cosas que podemos eventualmente rescatar. Esta constitución, la propuesta de ahora, o sea, perdón, esta propuesta constitucional es bastante mesurada. Al haber sido una propuesta constitucional armada principalmente por el Partido Republicano, lo que uno hubiera esperado, y lo que quizás cree la mayoría de la gente al todavía no haber leído el texto, lo que yo también creía, ojo, yo también pensaba lo mismo, yo decía, oye, a ver, si esta cuestión la armaron los republicanos, debe ser de extrema derecha. La cuestión debe ser como puro libre mercado y en el fondo que gane el más fuerte, ¿no? Y resulta que no. La verdad es que es una propuesta bastante mesurada al punto de, y ojo con esto, revisen toda la información que anda dando vuelta de quiénes van a votar a favor y quiénes van a votar en contra. Una buena parte de la derecha va a votar en contra.
Y eso es porque no es una constitución muy de libre mercado y el mercado se regula solo, que es lo que querría seguramente mucha gente de más de extrema derecha. ¿Ya? Desconozco ahí qué fue lo que pasó, porque terminamos con un texto tan mesurado. Yo creo que quizás miedo a que en el fondo no iba a ser aceptado por la mayoría de la ciudadanía. Qué bueno que la clase política nos escuche, ojalá que sea así, ¿ya? O puede haber pasado alguna otra cosa, lo desconozco, pero la cuestión es que terminamos con un texto muy diferente a lo que pudiéramos creer pensando en quienes lo armaron respecto de lo que es. Es una constitución, como decía, tibia, mesurada, que garantiza muchísimos derechos sociales. Ojo con eso, ¿ya? Insisto, no me voy a meter en eso porque la verdad que no es la materia de este video. Ahora bien, ¿por qué es interesante eso? Porque al no ser una constitución muy extrema, la anterior, por ejemplo, la propuesta anterior de la izquierda era extremísima, o sea, tremenda, ¿ya? Esta es una constitución bastante más mesurada y eso hace que no nos podamos ir ni a un extremo ni a otro, y eso en general, todo lo que tenga que ver con estabilidad, normalmente es un clima relativamente bueno para hacer negocios. Todo lo que sea certidumbre y no permita excesos hace que quienes somos empresarios y elegimos como actividad empresarial el quehacer de nuestra vida nos pueda ir mejor, ¿ya? Entonces, por ese lado, creo que el que sea mesurada es algo bastante bueno, ¿ya? De hecho, al final igual voy a hacer mis consideraciones respecto de lo que yo creo que va a pasar y también de lo que creo que pudiera ser mejor, de si se aprueba o se rechaza, que son dos cosas distintas. Tampoco les voy a decir que voy a votar yo, pero finalmente creo que algunos lo van a poder inferir. Después, ¿qué otras cosas me parecieron interesantes que tienen que ver con el emprendimiento? Todo lo que sean esfuerzos para mejorar la corrupción, especialmente en el sector público, ¿ya? Y que nos pueda dar mejores garantías a quienes estamos en el sector privado para desarrollar nuestras actividades, siempre va a ser positivo. Y esta constitución sí hace algunas cosas muy interesantes en eso, como por ejemplo dar el espacio para la creación de una agencia anticorrupción, cosa que no se había hecho nunca, cosa que no venía en la propuesta anterior de constitución, ni está en la propuesta, en la constitución actual, ¿ya? De hecho, es una constitución que habla bastante de la corrupción, de las sanciones, del rol del Estado para que eso no ocurra, y mandata a la creación de una agencia anticorrupción. Por tanto, eso está espectacular. Y eso repercute muchísimo en el emprendimiento porque nos genera condiciones mucho más estables y seguras para la actividad empresarial, porque no vamos a estar teniendo que pagar coimas ni vamos a estar compitiendo con gente que pague coimas, ¿ya? O va a suceder, pero va a suceder menos porque va a estar más regulado y va a haber un ente que se dedica a perseguir eso. Después de eso, es una constitución que hace varias mejoras, habla bastante de seguridad y hace bastantes cosas en eso, tanto en la parte del terrorismo como en la garantía de todo lo que tiene que ver con la seguridad a nivel país. Si no tenemos seguridad para poder tener un negocio, por ejemplo, el que tiene un almacén, ¿ya? Recordemos todo lo que pasó durante el estallido social y actualmente el clima de incertidumbre, o sea, de inseguridad que tenemos en Chile, especialmente en Santiago, que es terrible. Hay lugares donde ya no se puede tener negocios que los asaltan varias veces en el mes, y finalmente eso todo va teniendo un costo que hace que las personas finalmente no puedan desarrollar su emprendimiento. Hay muchísima gente que tuvo que cerrar su negocio. Por tanto, todo lo que sea mejoras en materias de seguridad, que no lo tenía en la propuesta anterior, que la constitución actual no toca mayormente, esta sí se hace cargo de bastantes cosas y también tiene un capítulo bastante interesante respecto del terrorismo,
¿ya? Donde se habla, por ejemplo, de el rol que tiene el Estado en eso, de también de los estados de excepción, que pudieran ser una herramienta también interesante, de que las organizaciones que promuevan el terrorismo, donde de sus filas aparezcan personas que finalmente sean condenadas en tribunales, no sospechan de nada, sino que con condenas, que esas instituciones, en el fondo, en este caso privadas, pensemos por ejemplo la CAM u otras organizaciones que abiertamente promueven el terrorismo actualmente, cuando hayan condenas a personas que están en sus filas, sean declaradas inconstitucionales y no puedan seguir operando. ¿Ya? O sea, de hecho, bajo el contexto de esta nueva constitución, con la condena que tuvo el señor Yaitul hace poco, que creo que lo condenaron como a 15 años de cárcel, ¿ya? La CAM sería declarada inconstitucional y no pudiera seguir operando. Y eso ayudaría muchísimo a una mejora sustantiva del clima que se vive, por ejemplo, en la región de la Araucanía. ¿Ya? Ojo, siempre uno va aquí a tocar temas que a uno le llegan a nivel más personal. Yo viví en Temuco hartos años, tengo hartos clientes, amigos que son de esa zona y finalmente que son personas que no tienen nada que ver, no son grandes latifundistas ni están metidos en política, sino que son personas que están en el medio finalmente del conflicto y que te pueden decir claramente de que las cosas allá no están bien y se necesitan medidas un poquito más fuertes en ese sentido. ¿Ya? Claramente acá no son víctimas las que como se pinta de repente en la televisión y da bastante rabia eso. Y también yo actualmente ya vivo en otra región, pero igualmente yo tengo a mi mamá, por ejemplo, que vive en el campo y que en algún momento todo lo que es el conflicto mapuche se fue, digamos, corriendo un poco más hacia el sur y no quiero que pase nada acá tampoco. Entonces creo que eso es algo que hay que controlarlo. En lo que a nivel constitucional no hay ninguna herramienta y con esta nueva constitución, o sea, esta nueva propuesta, si eso se aprobara, eso se podría parar. Y también igualmente ahí tenemos que todas las personas que están emprendiendo en el mundo campesino, rural, tendrían un escenario mucho mejor para poder desarrollar su negocio, porque con el nivel de incertidumbre que tienen es tremendo y también no dan ganas seguramente de seguir haciendo negocio en esa área. Y básicamente es esto. Mira, la verdad que me gustaría tenerles más cosas que contar, pero insisto, no es una constitución que hable muchísimo ni de ciencia, tecnología, innovación ni emprendimiento. No se va por ese lado, pero sí me parece que no es una constitución extremista ni de derecha ni de izquierda, sino que es una constitución. No me parece un texto malo, completamente mejorable de todas maneras. Si se pudiera haber hecho algo mejor, creo que sí, ¿ya? Me parece muchísimo mejor que el anterior. Yo el anterior, de verdad, y lo dije en videos, lo encontré aberrante desde el punto de vista de que pucha, era hasta falto de respeto con el mismo ser chileno, ¿ya? Y planteaba un montón de cosas que hubieran decantado seguramente si hubiéramos aprobado eso, en que un estado de inseguridad tremendo, y eso para los emprendedores es sinónimo de no poder hacer negocio. Ahora me voy a ir solamente a un análisis completamente práctico, ¿ya? Acá la decisión es, dejamos la que está, ¿ya? Insisto, constitución reformada completamente por Ricardo Lagos, ilegítima, reconocible absolutamente porque su base está en la dictadura, claramente, ¿ya? Pero vámonos a cosas prácticas. Yo insisto, yo no vengo del mundo político, así que a mí la verdad que en el fondo lo que me voy a ir por lo que sea más pragmático, que a mí me permita hacer mejores negocios, ¿ya? Y que es lo que la mayoría de los emprendedores, es el análisis que hacen la mayoría de los emprendedores. Yo normalmente me rodeo de gente también que es emprendedora y todos pensamos parecido en ese sentido. Entonces, ¿qué es mejor para nosotros? Dejamos la que está, que es más o menos, ¿ya? Esta no es ninguna maravilla, pero me parece que es mejor que la que está, ¿ya? Y además añade dos cosas que a mí me parece que son súper interesantes.
primero, al no ser extremista y hacer una constitución bastante mesurada, que da bastantes garantías para que nos mantengamos en un país estable, eso es bueno. Y lo segundo es que se nos acaba la incertidumbre, es decir, nos olvidamos de este proceso constitucional de que después no vaya a haber otro y que vayamos a estar varios años más, que cuáles van a ser las reglas y todo este escenario de también de menor inversión por la incertidumbre. Se nos acaba un poco, dejamos igual como país de gastar tantos recursos en estos procesos constitucionales que son caros, nos dejamos de pelear igualmente entre los ciudadanos, porque finalmente ya tendríamos algo que estaría ahí, nos guste o no nos guste, alguna persona no les va a gustar efectivamente, pero se acaba un proceso ya que lleva igual varios años ya gestándose. Por tanto, a mí me parece que si lo pensamos desde el punto de vista del emprendimiento, solamente desde un punto de vista pragmático, no estoy diciendo aquí es la mejor solución para Chile en ningún caso, es como la mejor alternativa de las que está. Ojo, a mi parecer, y ustedes pueden estar completamente en desacuerdo conmigo, y lo podemos debatir en los comentarios, siempre la invitación es hacerlo tanto con respeto como también informado. O sea, si alguien me empieza a hablar cosas de la Constitución que no aparecen ahí, donde claramente uno ve que no leyeron nada, no hagan eso, chicos, porque van a quedar en ridículo, porque yo sí me la leí, ¿ya? Y les voy a citar artículos y ahí van a quedar como les pasó a varios que en los videos anteriores trataron de hacer eso y quedaron ridículos. Entonces, ¿para qué? ¿Ya? No es necesario, ¿ya? Y de nuevo, con respeto, siempre, ¿ya? Acá este es un video para aportar, a alguien puede no gustarle, pero eso no significa ni le da el derecho a nadie de venir a atacar y tratar de menoscabar. E insisto, hagámoslo en la base de el que quiera opinar sobre esto, esta es mi opinión, el que quiera opinar sobre esto, le hace la primera. Si no te la vas a leer, quédate callado. Así de simple. No, que a mí me contaron que eso no es válido. Tú eres una persona que sabe leer, seguro. Si sabes leer, bueno, anda y lee. ¿Ya? Yo me gasté la cantidad de horas necesarias para poder hacer esto y para ir a votar. Incluso, aunque no hubiera sido para hacer un video, yo igual me lo hubiera leído. Para ir a votar. Porque si no me hubiera dado vergüenza ir a votar. ¿Ya? Porque yo pienso así. Yo creo que primero uno tiene deberes, después tiene derechos. Y en estas cosas es más importante eso. Porque yo, por último, si quizás me equivoco en mi decisión al votar, ¿ya? Por lo menos la hice informado. Lo otro de verdad me da vergüenza. Las personas que van a votar desinformadas, a votar cualquier cosa, o en base a lo que los dijeron, yo insisto, vuelvo al tema de lo que te decía antes, yo a esa persona considero que no debería tener derecho a voto. Así de simple. A mí los derechos no vienen garantizados porque sí. Uno tiene que hacer cosas mínimas para poder ganarse, tener la garantía de esos derechos. Y finalmente, perdón, pero leerse un texto no es ninguna cosa terrible, ni que la pueda hacer ninguna persona. O sea, te gastas unas horas de un fin de semana, en la noche, lo que sea, y te lo lees igual. ¿Ya? No es tan terrible. ¿Ya? Toma sus horas y todo, pero es lo que hay que hacer, es lo que nos toca. Y si no, quedémonos callados y atengámonos a lo que es. ¿Ya? Entonces, en mi opinión, esta propuesta constitucional es mejor que lo que tenemos y es una buena decisión aprobarla para terminar este proceso, porque no se ve que vaya a haber uno anterior que vaya a ser mejor, porque claramente nuestra clase política ya nos dio el ancho para hacer algo mejor. ¿Ya? Es decepcionante, claro que sí, los que votamos después del estallido social para que hubiera una nueva constitución, yo voté a favor ahí. Creo que esto no era lo que esperábamos, pero creo que, y en algún momento yo estuve súper decepcionado del proceso, creo que esto es bastante mejor que lo que yo pensaba. Incluso cuando la leí, insisto, me llevé la grata sorpresa de que no me encontré con una propuesta extremista de derecha que pensé que era lo que pensé que iba a aparecer, o lo que de repente pareciera que es cuando solamente uno lee en redes sociales un montón de cosas que no sé de dónde las sacan. Ojo, para lado y lado, ¿eh? Porque, y por eso insisto, léanlo ustedes, porque se van a dar cuenta que hay muchas cosas que tú dices, pero ¿y dónde está eso? O sea, ¿cómo estuve tan perdido que no vi esa parte? Y no, pues, porque la verdad que no es así, porque hay mucha gente que anda mintiendo. Así de simple. Y esto lo pueden comprobar, léanlo. Esa es mi invitación. Creo que lo mejor que pueden sacar de este video, ¿ya?, es conocer lo que yo creo
y si es que a alguien le importa, por último, para bien o para mal. Y lo segundo es que hay que leérselo por cuenta de uno y a partir de eso uno hacer el análisis. Creo que no aporté demasiado a la discusión porque, insisto, no hay demasiado que aportar. Igualmente, esto es lo que yo vi. Si ustedes analizaron la propuesta y creen que hay otras cosas que considerar para bien o para mal, hablado desde el punto de vista del emprendimiento, conversémoslo en los comentarios, yo me puedo volver a leer el texto y ahí les comentaré. Yo igual había quedado al debe de hacer esto porque me lo pidieron bastante, muchísima gente que me habló por esto, y me dijo, oye Marcos, ¿cómo vas a votar tú? Y eso es más, ella es más meterse en temas personales, pero me quedo con el tema de que lo que más querían era como el análisis, como lo había hecho la vez anterior, y yo me comprometí a hacerlo y aquí está. Si te gustó, dale me gusta. Muchísimas gracias por ver este video. Como digo, los comentarios, como siempre, abiertos. Compártelo igualmente porque es bueno que muchísimas personas se informen y sobre todo que, insisto, vayan a votar habiendo leído la propuesta, hagan análisis, conversenlo en familia. No es mala educación hablar de política, es que ser muy estúpido para pensar eso. ¿Ya? No le hagan caso. A mí una persona que diga esta imbecilidad, de verdad que en cualquier lado yo le voy a decir, oye, pero ¿por qué? ¿Por qué? Si estas cosas hay que hablarlas, es cultural. Y eso va a hacer que finalmente como sociedad tengamos en algún momento mejor clase política porque también depende de nosotros, también somos responsables de eso. Muchísimas gracias por ver el video y nos vemos en el próximo.